El Ministerio Conéctate a Jesús y Seminarios TISU presentan. Tema 8. Nuestra historia. Libro texto, a menos que olvidemos de George R. Knight. Título, Charles Fitch, un hombre con mucho celo. Fundamento bíblico, porque me consumió el celo de tu casa. Salmo 69:9. Texto original. En 1838, un ejemplar de las charlas publicadas de Miller sobre la Segunda Venida cayó en manos de Charles Fitch, un pastor presbiteriano y abolicionista de cierta importancia. Lo estudié, escribió a Miller el 5 de marzo, con enorme interés, como nunca sentí con ningún otro libro, salvo la Biblia. Lo comparé con las Escrituras y con la historia, y no encuentro nada en donde depositar ni una sola duda con respecto a la exactitud de sus opiniones. Fitch, fiel a su carácter entusiasta y sincero, no quedó satisfecho con solo la lectura. En poco tiempo, había leído 6 veces el libro de Miller, al notar que su mente estaba muy abrumada con el tema. Impulsado por el mensaje de Miller, inmediatamente escribió a la gente de Boston y le predicó acerca de su nueva fe. Al predicar sus 2 primeros sermones sobre las creencias de Miller el 4 de marzo, escribió, eufórico, a Miller al día siguiente, diciendo que deseaba ser un vigía en los muros, que quería dar el toque certero con la trompeta. Como paso importante al desempeñar su papel con fe, Fitch anunció a Miller que al día siguiente, 6 de marzo, estaba programado que él leyera un documento sobre la doctrina adventista ante la Asociación Ministerial de Boston. Pero, a veces, el entusiasmo excede al conocimiento y la sabiduría. Y eso ocurrió con Charles Fitch el 6 de marzo de 1838. El predicador entusiasta, que apenas había tenido tiempo de examinar la doctrina por su cuenta, se sintió intimidado y sorprendido por la respuesta que recibiera. Para sus colegas en el ministerio, eran sandeces. Hubo muchas risas sobre el tema, recordaba Fitch, y no pude evitar sentir que me consideraban como un simplón. Después de eso, dejó de predicar la proximidad del advenimiento. Según dijo más adelante, el temor del hombre me puso una trampa. Pero, no por mucho tiempo. En 1841, volvió a estudiar de la Biblia sobre el tema. Posteriormente, llegó a ser uno de los defensores más prominentes del movimiento. Fue el único de los principales predicadores del millerismo que no pasó por el chasco de octubre de 1844. Mientras estaba en Buffalo, Nueva York, a finales de septiembre, bautizó a un grupo de creyentes en el helado lago Erie, durante un día frío y ventoso. Después de salir con la ropa mojada en dirección al lugar donde se hospedaba, 2 veces regresó para bautizar a más candidatos. La exposición prolongada lo llevó a enfermarse, y a morir el 14 de octubre. Pero, ni siquiera su muerte inminente ahogó el fervor del predicador de 39 años. Él sabía que solo tendría que dormir un poco, antes de despertar en la mañana de la resurrección. Análisis del texto. 1. Introducción a Charles Fitch. Subtítulo, El encuentro con el mensaje de Miller. Texto, en 1838, un ejemplar de las charlas publicadas de Miller sobre la Segunda Venida cayó en manos de Charles Fitch, un pastor presbiteriano y abolicionista de cierta importancia. Análisis. Charles Fitch, un pastor ya comprometido con causas importantes, se encontró con el mensaje de Miller sobre la Segunda Venida, lo que marcó un punto de inflexión en su vida. Lección práctica contemporánea. Los mensajes y descubrimientos espirituales pueden venir de diversas fuentes y en cualquier momento, transformando profundamente nuestras vidas y nuestro propósito. 2. La aceptación del mensaje. Subtítulo, Estudio dedicado y convicción. Texto, lo estudié, escribió a Miller el 5 de marzo, con enorme interés, como nunca sentí con ningún otro libro, salvo la Biblia. Lo comparé con las Escrituras y con la historia, y no encuentro nada en donde depositar ni una sola duda con respecto a la exactitud de sus opiniones. Análisis. Fitch se dedicó profundamente al estudio del mensaje de Miller, comparándolo con las Escrituras y la historia, y encontrando una firme convicción en su exactitud. Lección práctica contemporánea. El estudio diligente y la comparación de nuevas ideas con la Biblia son esenciales para formar convicciones firmes y bien fundamentadas. 3. La primera predicación. Subtítulo, Compartiendo la nueva fe. Texto, Fitch, fiel a su carácter entusiasta y sincero, no quedó satisfecho con solo la lectura.
En poco tiempo, había leído 6 veces el libro de Miller, al notar que su mente estaba muy abrumada con el tema. Impulsado por el mensaje de Miller, inmediatamente escribió a la gente de Boston y le predicó acerca de su nueva fe. Análisis: Fitch no solo absorbió el mensaje, sino que sintió la necesidad urgente de compartirlo con otros, reflejando su entusiasmo y sinceridad. Lección práctica contemporánea. La verdadera convicción espiritual nos impulsa a compartir nuestras creencias con otros, actuando con entusiasmo y sinceridad. 4. El desafío inicial. Subtítulo: Reacción de la Asociación Ministerial de Boston. Texto: el predicador entusiasta, que apenas había tenido tiempo de examinar la doctrina por su cuenta, se sintió intimidado y sorprendido por la respuesta que recibiera. Para sus colegas en el ministerio, eran sandeces. Hubo muchas risas sobre el tema, recordaba Fitch, y no pude evitar sentir que me consideraban como un simplón. Análisis: Fitch enfrentó una fuerte oposición y burla de sus colegas cuando presentó el mensaje de la segunda venida, lo que inicialmente lo desanimó y lo hizo retroceder. Lección práctica contemporánea: enfrentar la oposición y la burla puede ser desalentador, pero es crucial mantenerse firme en nuestras convicciones espirituales. 5. El retorno al estudio y la convicción. Subtítulo: Renacimiento del compromiso. Texto: en 1841, volvió a estudiar de la Biblia sobre el tema. Posteriormente, llegó a ser uno de los defensores más prominentes del movimiento. Fue el único de los principales predicadores del millerismo que no pasó por el chasco de octubre de 1844. Análisis: Fitch retomó su estudio del tema y se convirtió en un firme defensor del movimiento, evitando el desánimo que afectó a muchos después del chasco de 1844. Lección práctica contemporánea. La perseverancia en el estudio y la fe puede llevarnos a superar desafíos y a ser líderes en nuestras creencias. 6. El sacrificio final. Subtítulo: Bautismo en condiciones extremas. Texto: mientras estaba en Buffalo, Nueva York, a finales de septiembre, bautizó a un grupo de creyentes en el helado lago Erie, durante un día frío y ventoso. Después de salir con la ropa mojada en dirección al lugar donde se hospedaba, 2 veces regresó para bautizar a más candidatos. Presentación del grupo de estudio la exposición prolongada lo llevó a enfermarse y a morir el 14 de octubre. Le agradecemos por haber visto este Fitch programa de demostró un edificación compromiso espiritual. excepcional, arriesgando su vida Deje para un me bautizar gusta a y su nuevos comentario creyentes, para mejorar lo que nuestra finalmente programación llevó a en su el nombre muerte. de Jesús. Lección Si puede, práctica escriba a contemporánea. conectatejm@gmail.com El verdadero celo espiritual puede o llevarnos visite a nuestro sacrificios sitio en extremos Facebook por la fe, // demostrando Josep nuestro Otopicturi. compromiso y amor por Dios. Nos vemos mañana. Conclusión general. Bendiciones. La historia de Charles Fitch es un poderoso ejemplo de cómo el celo espiritual puede transformar vidas y movernos a grandes actos de fe y sacrificio. Desde el encuentro inicial Esta ha con el sido una mensaje de producción Miller hasta cortesía su de José sacrificio Foto y final, Vídeo. Fitch demostró un compromiso Para fotografías y inquebrantable con sus grabaciones de creencias, conferencias y sirviendo otras como reuniones o inspiración eventos para todos importantes. nosotros. Correo electrónico josefoto y vídeo Agradecemos a Dios por su @hotmail.com guía y por las lecciones que o aprendemos mensajes a al través de la WhatsApp más historia de hombres y 507 mujeres de fe. 66 Agradecemos también a 74 todos los que nos siguen en este 1156. canal. Atención, si dices que te esperaste por una de estas redes sociales, recibe un descuento del 10% sobre el costo base del paquete escogido. Que Dios les bendiga. Te esperamos. Estas lecciones subrayan la importancia de vivir una vida íntegra y dedicada a Dios, manteniendo siempre en mente el propósito y la esperanza de la vida eterna. Ha sido una presentación del grupo de estudio TISU de International Seminars. Unlimited. Le agradecemos por haber visto este programa de edificación espiritual. Deje un me gusta y su comentario para mejorar nuestra programación en el nombre de Jesús. Si puede, escriba a conectatejm@gmail.com o visite nuestro sitio en Facebook // Josep Otopicturi. Nos vemos mañana. Bendiciones. Esta ha sido una producción cortesía de José Foto y Vídeo. Para fotografías y grabaciones de conferencias y otras reuniones o eventos importantes. Correo electrónico josefotoyvideo@hotmail.com o mensajes al WhatsApp más 507 66 74 11 56. Atención, si dices que te esperaste por una de estas redes sociales, recibe un descuento del 10% sobre el costo base del paquete escogido. Te esperamos. josefotoyvideo@hotmail.com